Buenos días, señoritas y jóvenes. Vamos a continuar nuestras clases viendo el siguiente subtítulo que dice división de un segmento en una razón dada. A ver, leeremos y luego explico. ¿Qué dice? Dividir un segmento P sub 1, P sub 2 en una relación dada R es determinar un punto P de la recta que contiene al segmento P sub 1, P sub 2, de modo que las dos partes P sub 1 y P sub 2 están en la relación R. Y aquí nos da una especie de fórmula y nos dice R. R por si acaso es la razón, R es la razón, es igual a P sub 1 P sobre P sub 2. A ver, explicaremos. A ver, dice división de un segmento en una razón dada. Ya tenemos un segmento. Ya aquí vamos a fijarnos el gráfico. Tenemos un segmento. Aquí hay un punto. Ya aquí hay un punto. Es el punto P sub 1. Y estas son sus coordenadas. X sub 1, Y sub 1. Ya. Aquí tenemos otro punto. Que es el punto P sub 2. Y tiene coordenadas X sub 2, Y sub 2. Ya. Tenemos dos puntos. Entonces, si yo trazo un segmento, ya este es el segmento, ya, este es el segmento. Si yo trazo un segmento, ya, si yo trazo un segmento y quisiera dividir este segmento en dos partes, ya, en dos partes, pero no necesariamente esas dos partes van a ser del mismo tamaño. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera dividir este segmento en dos partes, pondría un punto, en este caso el punto va a ser P, ya pondría un punto, y ese punto me dividiría al segmento en dos partes. Ojo, no estoy diciendo dos partes iguales. Si fuesen dos partes iguales, este punto sería el punto medio, lo que hemos visto en la anterior clase. Este punto puede estar por aquí, puede estar más arriba, así. No importa dónde esté, pero este punto me va a dividir en dos partes a este segmento, ¿no ven? Una parte va a ser de punto P al punto P sub 1, esto es una parte, y otra parte del punto P al punto P sub 2. Ya, entonces este punto P me divide a este segmento en dos partes. Ya, no necesariamente iguales. Ya podrían ser iguales, pero no necesariamente, simplemente dos partes. ¿Ya? Vuelvo a repetir, si fuesen dos partes iguales estaríamos hablando del punto medio, pero en este caso este punto no es el punto medio. Es un punto que puede estar bien abajito, bien arriba, y a este segmento lo puede dividir en dos partes, tal vez una parte pequeña y la otra más grande. ¿Ya? Pero lo divide en dos partes. Entonces la clave es poder calcular este punto P, que me va a dividir a un segmento en dos partes. Pueden ser iguales o pueden no ser iguales, sino en dos partes. Ya, la anterior vez hemos visto cómo se podía calcular el punto medio de un segmento. En este caso es un punto que divide un segmento en dos partes, pero no necesariamente las dos partes van a ser iguales. Ya, entonces, esto de aquí es importante. ¿Por qué? Hallar la razón o saber la razón ya es importante. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a calcular este punto, ¿ya? Pero entonces para entender esto de la razón hay que saber qué es una razón. ¿Qué es una razón? Una razón es comparar dos números por medio de la división. A ver, por ejemplo digo el 4, ¿ya? Voy a comparar al 4, al número 4, lo voy a comparar por medio de la división, la regla de fracciones de división, con el número 2. Estoy comparando estos dos números, ¿ya? Entonces, si yo hago la división, si la raíz de fracciones de división, digo 4 dividido entre 2 es 2. ¿Qué me dice esto? Me dice que este número que está aquí, el 2, en el 4 está contenido dos veces.
O sea, quiere decir que en el 4 hay dos doces, ¿no ve? En el 4, digamos que si fuesen casillas 1, 2, 3, 4. Ya este es el número 4. ¿Cuántos doces hay? En 1, 2, este es 2 y este es 2. O sea, en el 4 hay 2 doces, ¿no? 4 dividido entre 2, 2. O sea, este resultado me está indicando cuántas veces el número 2 está contenido en el 4. O sea, estoy comparando el 4 con el 2. ¿Para qué? Para decir algo. Que estoy diciendo que este número 2 en el 4 está contenido 2 veces. Ya, entonces, cuando hago esta comparación, ya cuando comparo dos números por medio de la división, a esta comparación se llama razón. Ya, esto es la razón. O sea, este 2, lo que me está indicando las veces que está contenido en este, se llama razón. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a comparar, ¿qué? Dos números igual. ¿Ya? P sub 1, P, que es, a ver, vamos a ver en el gráfico. P sub 1, que es este punto de aquí, y P, o sea, cuando lo expreso así, P sub 1, P, estoy hablando de la medida de un segmento. ¿Ya? Porque estoy aquí indicando un punto y este es otro punto. O sea, hay dos puntos. Entonces, si uno de estos dos puntos va a ser un segmento. Ya, entonces, cuando estoy diciendo P sub 1P, en este caso, estoy hablando de la medida de un segmento. ¿Qué segmento? El segmento P sub 1P. O sea, el segmento P sub 1P. O sea, este segmento. Este segmento es el segmento P sub 1P. Ya, aquí está. Sobre P sub 2. O sea, aquí está P sub 2. O sea, este segmento. La medida de este segmento. Entonces, si yo comparo la medida de este segmento, lo comparo con la división, la expresión de división, con la medida de este segmento, esa comparación me va a dar un resultado, como aquí me ha dado 2, ¿no ven? Ese resultado es la razón. Ya os he dicho, ¿qué es la razón? Es el resultado de comparar dos números por medio de la división. ¿Qué número estoy comparando? La medida de los segmentos. Estos segmentos que son el resultado de la división de este punto. Este punto pongo aquí y divido a este segmento grande en dos partes. Entonces, aquí hay una medida y aquí hay otra medida. Comparo estas dos medidas y el resultado de comparar estas dos medidas por medio de la división va a ser la razón. O sea, si fuese con números, yo digo de aquí a aquí, todo el segmento grande, ¿ya? Mide 8 metros, 8 centímetros, no importa, digamos que 8 metros. ¿Ya? Y aquí, este puntito, divide a este segmento que mide 8. Lo divide en cuánto. Digamos, de aquí va a ser, digamos, 2. Entonces, si esto es 2, significa que de aquí a aquí va a ser 6. ¿Ya? 2 y 6. Entonces, si yo comparo por medio de la división esos dos números, ya yo digo 2 dividido entre 6. Estoy comparando este número, o sea, en este caso la medida del segmento, estoy comparando con la medida del segmento. Entonces aquí puedo simplificar. Aquí es 1, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Entonces sería un tercio. Ya, un tercio. Entonces, la razón entre estos dos números, entre los dos valores que son la medida de estos segmentos, es un tercio. O sea, esta es la razón. Ya, la razón. Entonces, ¿qué significa? Un tercio es la tercera parte. Un tercio es la tercera parte. Que significa que si yo tengo un entero, en este caso el entero es todo el segmento, y a ese entero lo divido en tres partes iguales, en este caso 1, 2, 3, tres partes iguales, entonces cada parte va a ser un tercio. Cada parte va a ser un tercio. Ya, cada parte va a ser un tercio. Entonces cada parte es un tercio. Entonces este entero, ya este entero,
ya este entero es el 6. Ya esto estamos viendo aquí en el ejemplo, ya es el 6. Entonces si el 6 lo divido en 3 partes, cada parte sería 2, 2, 2. O sea, un tercio me está representando el número 2 de 6, porque la tercera parte de 6 es 2. ¿No ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Como estoy comparando el 2 con el 6 y el resultado es un tercio, o sea, un tercio sería la tercera parte de 6. ¿Qué quiere decir? Que en 2, o sea, en este pedacito, en 2, hay una tercera parte de 6. O sea, en este caso, la tercera parte de 6 es 2. Y es obvio, ¿no? O sea, si yo digo, en 2 está contenido la tercera parte de 6. O sea, la tercera parte de 6 es 2. O sea, en el 2 solo está contenido la tercera parte de 6. Ya eso significa esto. ¿Y qué son razones? ¿No ve? Entonces, eso es razón. Comparar dos números por medio de la división. En este caso, ¿qué estamos comparando? La medida de los segmentos que resultan de la división. Ya de la división de un segmento grande por medio de un punto, lo divido en dos segmentos más pequeños y la medida de estos dos segmentos más pequeños los comparo por medio de la división y ese resultado va a ser la razón. ¿Por qué es importante obtener este número? Porque la razón es un número. Ya en este caso era un tercio, ¿no? En el ejemplo. ¿Por qué es importante? Porque esta razón se utiliza en una fórmula que me sirve para hallar los valores de este punto P, que es lo que yo quiero. Ya la otra vez o la anterior clase hemos aprendido a cómo calcular el punto medio. A ver, el punto medio, primero hallamos el valor de x y el valor de y, que era x sub 1 más x sub 2 dividido entre 2, entonces hallaba el valor de x, y luego y sub 1 más y sub 2 dividido entre 2 hallaba el valor de y. Y esa x y y era el punto medio, y en este caso igual hay una fórmula para calcular este punto que me divide en dos partes a un segmento. Y ya vuelvo a repetir, no dos partes iguales. Y en ahí ya entra esto, la razón. O sea, dentro de esa fórmula entra la razón. Y por eso es importante entender y saber lo que es la razón y cómo puedo hallar. Por ejemplo, esta es la fórmula de la razón. Ya, ¿cómo se halla? La medida de un segmento sobre la medida del otro segmento. Y voy a encontrar la razón, que va a ser un número. En este caso, un ejemplo, un tercio, un número. Ya, entonces espero que se haya entendido porque ahorita vamos a ver la fórmula de la razón y un ejemplo y tal vez se va a entender mejor. Ya, entonces, esta sería la fórmula. Dice donde P, porque esa es la clave, ¿no? Encontrar el punto P, el punto que divide al segmento en dos partes. Es el punto P que se va a obtener las coordenadas del punto P, porque un punto es un par ordenado. Como es un par ordenado, tiene que tener un elemento en X y un elemento en Y. Entonces, para hallar esa coordenada X y la coordenada Y, se utiliza esta fórmula. Y es similar a la del punto medio, solo que aquí entra la razón. En el punto medio era X sub 1 más X sub 2 dividido entre 2. Pero en este caso, X sub 1 más ya no es solo X sub 2, sino aparece R, la razón. Entonces es X sub 1 más la razón por X sub 2 sobre 1 más la razón. ¿Ya? Reemplazo aquí los valores y voy a obtener la coordenada de X. Y para hallar Y es similar. Y sub 1 más la razón por Y sub 2 sobre 1 más la razón. Entonces, haciendo estas operaciones, hallo Y, y haciendo estas operaciones, hallo X. Por lo tanto, estaría hallando las coordenadas del punto P. ¿Qué es el punto P? El punto de división. El que me va a dividir a un segmento en dos partes. Una parte grande, otra parte chica, no importa, en dos partes. ¿Ya? Entonces, aquí da un ejemplo. Y dice, ¿qué puntos intermedios de P sub 1 y P sub 2
dividen al segmento de extremos. Y aquí me está dando los extremos. Hay un punto A que tiene como coordenadas menos 1, menos 3 y hay un punto B que tiene como coordenadas 5,6 en tres partes iguales. Ya, entonces tiene que entenderse. Dice, ¿qué puntos intermedios P sub 1 y P sub 2? Ya, entonces hay puntos intermedios P sub 1 y P sub 2. P sub 1 y P sub 2 son puntos intermedios. P sub 1 es un punto intermedio, P sub 2 es un punto intermedio. ¿Ya? ¿Qué puntos intermedios P sub 1 y P sub 2? Está diciendo que P sub 1 y P sub 2 son puntos intermedios. Dividen, o sea, estos puntos intermedios, P sub 1 y P sub 2, dividen al segmento de extremos. Ya hay un segmento que tiene estos extremos. El punto A y el punto B son los extremos de un segmento. O sea, si yo grafico el punto A, que está aquí, en el gráfico, yo grafico el punto B, que está aquí, trazo un segmento, ya, trazo un segmento a partir de A a B, o sea, 1 A y B con un segmento, uno de estos dos puntos. Entonces, A y B van a ser los extremos de un segmento, de este segmento, ¿ya? Y dice, ya trazo los segmentos. Y este P sub 1 y P sub 2 son puntos intermedios. ¿Qué significa que es un punto intermedio? Son puntos que están entre A y B, o sea, adentro, ¿ya? Entre A y B. Ya, entonces estos dos puntos, P sub 1 y P sub 2, que son puntos intermedios, tienen que dividir en tres partes iguales al segmento AB. Ya, tienen que dividir el segmento AB en tres partes iguales. Entonces, si dentro del segmento AB están dos puntos, entonces estos dos puntos tienen que estar ubicados de tal forma que me dividan al segmento AB en tres partes iguales. Quiere decir que de aquí a aquí hay un valor, de aquí a aquí hay otro valor, o sea, la medida del segmento, y de aquí a aquí hay otro. ¿Cómo van a ser estas medidas? Iguales, por eso me dice en tres partes iguales. O sea, tengo un segmento grande AB, lo tengo que dividir en tres partes iguales. Eso significa que si de A a B mide 15, cada partecita tiene que valer 5. 5, 5, 5, 15. ¿Ya? Entonces, esa es. O sea, entonces hay que hallar el valor o los valores de las coordenadas de P sub 1 y P sub 2. Ya esa es la clave, hallar esos valores. Entonces, fíjense que no me da el valor de la razón, porque ahorita para hallar estos puntos tengo que utilizar estas dos fórmulas, ya, pero en la fórmula que entra la razón. Entonces yo tengo que hallar primero la razón, porque x sub 1 no hay problema, lo saco de aquí, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, ¿no ves? Es un punto y son pares ordenados, por lo tanto el primer elemento es una x, el segundo una y, una x, una y, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Entonces x sub 1 puedo hallar de aquí, x sub 2 puedo hallar de aquí, 1 es un valor conocido, entonces solo me faltaría la razón. Bien, aquí igual, y sub 1 puedo hallar de aquí, y sub 2 de aquí, 1 es un número conocido, entonces solo faltaría la razón. Entonces tengo que hallar primero la razón. Ya, entonces nos recordamos de hace rato la razón era R y era igual aquí a la medida de un segmento sobre la medida del otro segmento. Ya, entonces la medida de un segmento sobre la medida del otro. Entonces, a ver, vamos a ver la fórmula. Bueno, está todo rayoneado. Lo vamos a borrar un poco para que se note mejor. A ver, esta es. Ya. Entonces, a ver. P sub 1, P. Este era P sub 1, P. Sobre P, P sub 2. Entonces la razón, aquí hay dos puntos, entonces tengo que hallar la razón primero de un punto y después de otro, ¿ya? Entonces
si seguimos con eso va a ser A, ya A, de A a P sub 2, ese segmento a P sub 2 sobre P sub 2, y este sería el segmento B. Ya, entonces esa sería la razón, y la razón para este punto va a ser igual de aquí, aquí, de aquí, aquí, o sea, el valor de este segmento sobre el valor del segmento. Y para hallar la razón de este es el valor de este segmento sobre el valor del segmento. Entonces la otra razón va a ser igual a ¿qué? Aquí A, hasta aquí, P sub 1, la medida de este segmento, la medida de A P sub 1, sobre P sub 1 y B. O sea, la medida de este segmento de A P sub 1 sobre la medida de P sub 1 a B. O sea, la medida de este segmento P sub 1 B a P sub 1. O sea, divido esto y voy a encontrar la razón. Ahora sí parece medio chino, medio confuso. Entonces, lo que me va a ayudar esto es lo que hace rato les he explicado. Lo de aquí, esta explicación que les he dado. Si yo tengo un entero y lo divido en tres partes iguales, cada parte va a ser un tercio. ¿Ve? Un tercio más un tercio más un tercio, 3 tercios. Y 3 tercios es 1. Entonces, si yo divido un entero en tres partes iguales, cada parte va a ser un tercio. Y eso me ayuda, porque aquí me dice que se tiene que dividir en tres partes iguales. Entonces, el segmento AB es como mi entero. Y si lo divido en tres partes iguales, cada partecita va a ser un tercio. Cada partecita va a ser un tercio. O sea, esto va a ser un tercio, esto va a ser un tercio y esto va a ser un tercio. Entonces, del punto A al punto P sub 2, ¿cuánto es? Un tercio. Y está aquí, ¿no? De A a P sub 2. La medida de A a P sub 2 es un tercio. Entonces, si quiero hallar esta primera razón, digamos razón sub 1 le voy a poner ya para diferenciarlo de esta razón. Entonces, A P sub 2, o sea, es el valor, la medida del segmento, ¿cuánto había sido? Un tercio. Entonces yo digo, esto es un tercio. Sobre P sub 2B. P sub 2B. Es todo esto. Y todo esto es un tercio más un tercio. Un tercio más un tercio, 2 tercios. Ya, o sea, un tercio más un tercio. ¿Cuántos tercios va a haber? Van a haber 2 tercios, ¿no? Un tercio, 2 tercios. Ya, entonces, de P sub 2 a B son 2 tercios. Ya, todo este segmento es 2 tercios. Y todo este segmento es un tercio. Ya, un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio y aquí 2 tercios. Entonces, si estoy comparando este con este, va a ser un tercio sobre 2 tercios. Entonces, hago medios con medios y extremos con extremos. Entonces, la razón sub 1 va a ser igual 3 por 1, 3. 2 por 3, 6. Aquí puedo sacar terceras. Tercera 1 y tercera 2. Entonces me queda un medio. Entonces la razón 1 va a ser igual a un medio. Ya. Va a ser a un medio. Y listo. Y ya tendría eso. Ahora, para la razón 2, lo mismo.
de a p sub 1. Ya, la razón 2 de a p sub 1. De a p sub 1. De a p sub 1. Entonces son 2 tercios. ¿No? 1 tercio, 2 tercios. De a p sub 1 son 2 tercios. Entonces 2 sobre 3, 2 tercios, sobre p sub 1, b. P sub 1, b. Entonces es 1 tercio. 1 tercio. Entonces medios con medios y extremos con extremos. Entonces la razón 2 va a ser 3 por 2, 6. Y 1 por 3, 3. 6 entre 3, 2. Ya, o si quieren, lo mismo. Tercera de 6, 2. Tercera de 3, 1. Y 2 entre 1, 2. Entonces la razón 2 va a ser 2. Ya, entonces vamos a trabajar con esto. Ya, vamos a trabajar con esto. Con esto vamos a hallar las coordenadas tanto de p sub 2 como de p sub 1. Ya, para este p sub 2 hemos encontrado esta razón. Y para p sub 1 hemos encontrado esta razón. Ya, entonces con eso tenemos que reemplazar en la fórmula y reemplazar también aquí los valores que nos da y listo. Ya los ejercicios a veces no son tan complicados, esto es un poco complicado. En otros ya nos dan la razón, o sea, el valor de la razón es tanto. Entonces nos facilita el trabajo porque ya no tenemos que estar aquí razonando, calculando, sino reemplazamos directo en la fórmula. Eso es lo de bueno, ya, pero por lo menos esto nos está enseñando a ver cómo haríamos si es que no nos dan la razón. En este caso no nos han dado la razón y la pregunta no está. Entonces hemos tenido que razonar un poco para hallar. Entonces, en aquí ya podríamos resolver ya este ejemplo. Podríamos resolver y como ya hemos encontrado la razón, entonces solo es reemplazar esa razón en las fórmulas y hallar las coordenadas de estos puntos. Entonces, para este punto hemos encontrado la razón que era un medio, ¿no? Entonces la razón es un medio. Ya, para este punto vamos a calcular ahorita, vamos a hallar los valores de este punto. Bueno, aquí ya están, ¿no? 1 y 0. Confirmaremos, ya, porque este gráfico lo he copiado del libro y ya estaba ahí, estaba con estos valores. Ya, entonces confirmaremos que esto sea cierto. A ver, este ya sabemos que es x, entonces x nos tiene que salir 1 y y nos tiene que salir 0. A ver, lo confirmaremos, ya, con esta razón. Entonces, para hallar x tiene que ser x sub 1. Entonces ya sabemos aquí, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Entonces x sub 1 es menos 1. Entonces menos 1. Más r. La razón hemos encontrado, ¿no? Un medio. Por x sub 2. Y x sub 2 es 5. Por 5. Sobre 1 más la razón. Ya, y la razón es un medio. Entonces un medio. Ya, entonces x va a ser igual. Como esto es multiplicación, no hay mucho problema. Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. En aquí se sobreentiende que tiene 1. Entonces este menos 1 lo copiamos. Menos 1 más 1 por 5, 5. 2 por 1, 2. Entonces queda aquí 5 medios. Hacemos la de fracción. A ver, este está muy arriba. Ya, entonces así. Y luego aquí
bueno, se sobreentiende que aquí tiene 1. El común denominador de aquí va a ser 2 sobre, entonces este 2 lo divido con 1. 2 entre 1, 2 por 1, 2. Signo más. 2 dividido entre 2, 1. 1 por 1, 1. ¿Ya? Entonces, aquí también vamos a sacar el común denominador. Aquí sobreentiende que tiene 1. El común denominador de aquí va a ser 2. Entonces, vamos a hacer eso. 2 sobre 2 dividido entre 1, 2. 2 por 1, 2. El menos, menos. ¿Ya? Aquí signo más, más. 2 entre 2, 2. Perdón, 1. 1 por 5, 5. Y todo esto sobre esta sería la raya de fracción principal. Y luego aquí 2 más 1, 3 sobre 2. Aquí haremos una línea. Ya hacemos una línea. Y aquí 5 positivo, menos 2 se resta. 5 menos 2, 3. Aquí va a ser 3 sobre 2 y sobre 3 medios. 3 medios y esto es igual a x. Entonces medio con medio y extremo con extremo. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. 6 dividido entre 6, 1. Entonces x es igual a 1. Ya. X es igual a 1. Esta x que estamos encontrando es esta x. Y si se fijan, se está confirmando 1. El otro nos tendría que salir 6. O sea, estamos encontrando las coordenadas del punto P sub 2. Ya estas coordenadas que estamos encontrando son las coordenadas del punto P sub 2. Para cuando queramos calcular las coordenadas de P sub 1, vamos a usar la razón que hemos encontrado, la razón 2. Para este punto, la razón es su medio. Para este otro punto es la razón que hemos encontrado hace rato, que era 2. Con esa razón tenemos que trabajar para encontrar este punto. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar ahí, señores jóvenes, porque ya nos hemos pasado más de media hora. Si completamos, este video va a ser muy largo. Ya continuamos, pero bueno, espero que se haya entendido, y si es así, pueden ir haciendo sus cuadernos. Este ejemplo está en el libro, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver el libro, tratan de completarlo, ya si lo entienden, súper, y si no, no se preocupen, en la siguiente clase lo terminamos este ejemplo para que se entienda bien, y hay otros ejercicios que están ahí como actividad, ya, pero si lo entienden, pueden hacer esos ejercicios que están como actividad para consolidar esto, pero no se preocupen, la siguiente vamos a continuar, vamos a acabar esto para que se entienda bien y no quede así a media, ¿ya? Entonces, eso sería todo por la videoclase de hoy. Espero que tengan un muy buen día y que les vaya bien en el resto de sus clases.